más en Like a las 10, en nuestras redes sociales tenés consigna. Hoy por ser el Día Internacional de los Simpsons te estamos preguntando cuál es tu capítulo favorito, tu personaje favorito. Cualquier cosa que nos quieras contar también, bienvenida sea. Ahí está, nosotros dijimos los borbotones, Sí. el hermano de Homero. Cuando viajan a Japón. Sí, buenos capítulos. muy. Buenos capítulos. Bien, segmento internacional en Like Dale. a las 10, hoy de forma presencial. Sí, Está qué con nosotros lindo. Mario Guerrero. Mario, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y nos volvemos a ver las caras después de tanto tiempo. Muy lindo, la verdad que sí. Estuviste saliendo con nosotros a través de videollamada desde Colombia. No vamos a hablar hoy de Colombia, pero antes de arrancar el bloque, estamos charlando un poco y es complicada la situación en América Latina. No estamos en guerra como en Rusia y Ucrania, pero también es delicada nuestra situación, ir de un país a otro. Es difícil. Totalmente, y lo que para mí siempre me ha entristecido más es el nivel de desconocimiento que tenemos respecto a la realidad. Porque si hay una debilidad que tenemos nosotros como continente es que somos conscientes de la diversidad que somos, pero no somos conscientes del tamaño que somos. Es decir, somos países muy grandes, territorialmente muy diversos, muy diferentes, y entonces muchas veces, incluso estando dentro de nuestros propios países, no tenemos conciencia de esas diversidades, entonces es muy interesante tenerlo, siempre recalcarlo, ¿no? Bien, excelente. Bueno, ahora sí nos vamos para Europa. ¿Ya cuántos días? Y no parece que se vaya a resolver esto. No lo creo, de hecho se está hablando de la segunda avanzada, ¿no? Digamos, vendría a ser la consolidación militar de Rusia sobre Ucrania, particularmente para sellar, ¿no?, ya su dominación sobre el Mar Negro, que garantizaría no solamente su posición militar, sino una serie de otras cuestiones que tienen que ver económicas, recursos, etcétera, logística. Entonces, realmente esto es alarmante, y más teniendo en cuenta, ya nosotros no solamente estamos hablando del impacto que tendría el conflicto en la coyuntura, sino estamos hablando en el mediano y largo plazo, ¿no? Digamos, muchos ya están comenzando a mostrar preocupación. Yo sé que para nosotros los argentinos esto sonará un poco chistoso, pero en el hecho de que a nivel mundial las economías avanzadas y las economías emergentes estén hablando de que tienen inflaciones anuales por arriba del 7, el 5%, es alarmante y ha generado y desestabilizado gobierno. Por ejemplo, lo que ha pasado en Perú es un claro indicio, más allá de las debilidades institucionales, es un ejemplo de ello. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, Gran Bretaña presenta su mayor inflación anual en 30 años, entonces estamos hablando de que es una crisis de un impacto bastante importante. Y más que nada, muchas de las cuestiones que se están discutiendo ahora tienen que ver con la seguridad alimentaria, que se va a ver debilitada en el continente africano, producto de que dos de los mayores productores de alimentos del mundo están involucrados en el conflicto, son Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, esos son una serie de efectos sobre los cuales hay que prestar atención y ver cómo es que se reproducen y terminan afectando, ¿no? Me acuerdo, Mario, a pocos días de la invasión de Rusia a Ucrania hablamos con vos y de los impactos que iba a tener todo esto, y vos hablabas de que era una guerra de recursos, y eso se está viendo reflejado en el mundo. Bueno, le dijiste de inflación, cómo han aumentado los costos también de los alimentos, de la energía. ¿Por qué también se le llama esto de la segunda fase? Y en las mesas de negociación, ¿qué se está hablando? Y si se puede llegar a un cese, si se puede decir así. En lo pronto, en el corto plazo, yo no creo que vaya a haber un cese al fuego. De hecho, producto de esta segunda, que en realidad lo que se habla es de la segunda avanzada militar, ¿no? Siempre estamos hablando dentro del plano militar, no estamos hablando de otra cosa. Sería como una consolidación del avance ruso sobre territorio ucraniano, particularmente sellando, ¿no?, su presencia en lo que viene desde el este hacia el sur, ¿no? Por eso es que se habla de eso. Yo creo que en el corto plazo no se va a plantear eso. De hecho, Ucrania lo que está buscando hacer en las últimas horas aceleró su proceso de incorporación a la Unión Europea como una forma más de sellar o de involucrar a los países europeos en el conflicto. ¿Por qué?
Lo cierto es que más allá del fantasma de Yugoslavia y todo lo demás que tiene la OTAN, lo cierto es que la Unión Europea no se termina de involucrar directamente, porque ya lo hace, es decir, logística le brinda, armamento le brinda, apoyo militar en ese sentido le está brindando. Entonces Ucrania busca que la Unión Europea se involucre más efectivamente sobre el conflicto para que termine de inclinar, porque a fin de cuentas lo que se están enfrentando son soldados ucranianos con milicianos o todos los apoyos internacionales que puede tener, frente al monstruo militar que es Rusia, ¿no? Digamos que tiene toda la logística de mercenarios, no solamente del ejército, sino también esa logística de mercenarios que es bastante famosa a nivel mundial, ¿no? Entonces es una batalla bastante desigual. Yo creo que en el corto plazo no se van a ver mesas de diálogo, justamente por el hecho de que Rusia lo que busca hacer, a mi criterio, es terminar la guerra redoblando el conflicto en los términos que ya están dados, más teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el día de ayer salió a hablar la presidenta del Banco Central ruso, diciendo de que Rusia ya va a empezar a tener una fuerte crisis económica a partir del segundo y tercer semestre, es decir, trimestre, perdón. Esto significa de que ya no hay recursos para seguir alargando el conflicto en los términos que se viene alargando. Mario, ¿y en Francia qué pasó? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Tiene que ver el conflicto que se está produciendo en Europa del Este o forma parte de un proceso también propio de Francia? Yo creo que es un catalizador el conflicto ucraniano, pero para mí definitivamente es un proceso francés. Y habla particularmente de lo que a mi criterio es una debilidad por parte de la élite política francesa de procesar los conflictos internos que viene teniendo desde hace más de 30 años, ¿no? En este sentido, nosotros lo que vemos en el balotaje que viene es la conjunción de dos cuestiones. Un Macron que es fuertemente rechazado, porque no es criticado, criticados son todos, ¿no? Pero sí, él es fuertemente rechazado. De hecho, es algo sobre lo cual se ha discutido cuáles son las fuentes de rechazo de Macron, y son diversas, porque dentro de todo su segunda presidencia no fue mala. Pero el tema está también, que es la segunda lógica, es el reordenamiento y la fuerte posición que tiene la extrema derecha francesa, claro, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos hablando de, exceptuando Macron, que Macron es un dirigente político bastante joven, centrista, lo cierto es que Francia tiene una crisis de liderazgo porque tiene líderes bastante grandes. De hecho, se está hablando de que si Le Pen fracasa en el balotaje, ella se retiraría de la política. Es una persona que tiene 70 años, si no me equivoco, o un poco más de 70 años. Entonces es una persona bastante grande. Mélenchon también, un dirigente histórico socialista bastante, tiene más de 70 años también. Entonces habría como una renovación, pero al mismo tiempo habría una falta de liderazgo en aspectos centrales. Entonces, en este sentido, hay que entender la realidad política francesa, más allá de que sí, obviamente, la crisis de Ucrania impacta. Recordemos la vieja crisis de los chalecos amarillos que tuvo Macron en su primera presidencia, etcétera, etcétera. Van desgastando, pero yo creo que la lógica viene por ese lado. Bien, bueno, veremos a ver qué sucede en ese balotaje y cómo también se va posicionando Francia frente al conflicto bélico. Totalmente, totalmente. De hecho, hace poquitos días estuvieron unos diputados italianos, algunos eran europarlamentarios, y discutían sobre esta cuestión, ¿no? De hecho, de si el que se mantuviera un sentimiento europeísta o una lógica europeísta dentro de la Unión Europea dependía de que Macron ganara y no que Le Pen ganara, porque representa todas estas reivindicaciones, ¿no?, más anti-europeas, más nacionalistas, que en cierta manera en determinados sectores, en determinados países de la Unión Europea, son países que están diciendo, en cierta manera, han demostrado un sentimiento filorruso, pero están diciendo al mismo tiempo, Rusia es un monstruo que nosotros hemos creado, es un monstruo que ustedes han creado. Entonces claro, está esa cuestión, ¿no? Entonces resaltaban la importancia de por qué Macron, el cual ha quedado como el único líder ante la salida de Merkel de la política alemana, ha quedado como el único líder del sentimiento o del pensamiento europeísta dentro de la Unión Europea. Entonces de ahí la relevancia y la importancia de la elección. Bien.
Mario, si te parece, bueno, nos venimos para Argentina y hablamos de la reunión de Alberto Fernández con Lasso, con el presidente de Ecuador, que, bueno, todo lo que se planteó justamente en esa reunión. Sí, la reunión yo creo que hay que leerla en dos aspectos. Primero, lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales de Argentina y Ecuador. Esto implicaría como una recomposición de las relaciones bilaterales entre ambos países. Recordemos que Argentina no tiene embajador en Ecuador en este momento. Entonces, si bien eso se debe principalmente por las diferencias ideológicas que ha tenido nuestro presidente con el exmandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, lo cierto es que también han existido una serie de dificultades a lo largo de todos estos años que impidieron el nombramiento de un embajador en Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, implicaría un buen punto, un punto de encuentro y reencuentro. Y lo interesante es lo que planteó Alberto Fernández, que tiene que ver con la posición que él va a impulsar como presidente pro tempore, ¿no?, de la CELAC, que es de recomponer las relaciones con Venezuela, ¿no? Otro país con el cual Argentina no tiene embajador, Venezuela tampoco tiene embajador o embajadora acá. Entonces da cuenta de que va a ser una de las prioridades. Él lo anunció, ¿no? Digamos, yo como presidente actual de la pro tempore de la CELAC voy a impulsar esto. Entonces hay que ver cómo es que lo termina impulsando esta medida. No dio más pistas sobre este punto, pero es como que para mí serían los dos ejes centrales de la visita de Lasso, ¿no? ¿Cómo está configurado hoy el mapa de América del Sur? Ni siquiera de América Latina, porque sé que bueno, con México hay una buena relación, pero estamos tan lejos o tan cerca, no lo sé. A ver, si nosotros tuviéramos que... Es difícil, porque siempre que nosotros... Hay presidentes o mandatarios... Y nos lo cambian cada 2 años, además, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil establecer bien quién está de cada lado, ¿no? Lo que veríamos es como que siempre se han hablado de giros hacia la derecha, o de nuevos giros a la izquierda o giros a la izquierda, ¿no? Entonces lo que estaríamos viendo es que se estaría dando un nuevo giro a la izquierda, por ejemplo con Boric, la posibilidad de que Petro, por primera vez, ¿no?, digamos, la posibilidad efectiva de Petro de llegar a la presidencia de Colombia. Colombia, un país que históricamente ha sido encasillado dentro de la derecha latinoamericana. Ecuador, definitivamente, Lasso no es otra cosa más que un empresario importante de la economía ecuatoriana, entonces eso es importante. Y Brasil, que hay que ver qué es lo que termina pasando en su elección presidencial, pero parece que Lula está pisando fuerte frente a las intenciones de querer renovar su mandato por parte de Bolsonaro. Entonces, y la calle Pou, que la calle Pou siempre es identificado, ¿no? Digamos, si bien hay una continuidad en materia de política exterior que es muy interesante en Uruguay, lo cierto es que es un presidente que está ubicado dentro de, si no es en la centro derecha, por lo menos es en la derecha, ¿no? Ese sería más o menos el mapeo, y los países que históricamente han sido criticados por su nivel de autoritarismo, ¿no? Y aquellos que están entrando, digamos, Venezuela, Nicaragua, países que están entrando ahora como El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? O de democracias débiles como Guatemala y los demás países centroamericanos, ¿no? Bien, para cerrar, Mario, hablemos un poco de la visita de Cafiero al Papa Francisco. Es difícil hablar sobre esas situaciones porque hay mucho de hermetismo y hay una doble combinación, digamos, las intenciones que se declaran y lo que se va impulsando. Lo cierto es que esto representaría la tercera visita, si nosotros lo vemos en una cronología, de 3 actores que son importantes dentro de la política argentina, pero que representan diferentes lados, ¿no? Digamos, hace poco tiempo Vélez fue y estuvo con el Papa. Guado de Pedro también estuvo reunido con el Papa, y Cafiero estaría visitándolo ahora, y todos hablan de que a ver de qué tipo de mediación estaría oficiando el Papa en la realidad política argentina. Lo cierto es que lo que se declaró es que habría una invitación formal. El año que viene se cumplen los primeros 10 años de papado de Francisco, entonces habría una invitación formal por parte de Argentina para que visite nuestro país. Lo cierto es que es algo bastante complicado. Nosotros el año que viene tenemos elecciones presidenciales, entonces dudo mucho que el Papa quiera verse involucrado en un contexto político tan álgido como el que va a ser el año que viene. Si nuestro presidente mismo tuvo que suspender sus viajes durante este año
Y por las elecciones, imagínense, perdón, el año pasado por las elecciones, imagínense el Papa, ¿no? En este sentido yo creo que van a hacer las visitas, pero bueno, hay que ver siempre, ¿no? Siempre tenerlo tomando con pinza, qué es lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Lo que se dice, pero el Papa estará intercediendo por el conflicto interno que tiene el gobierno, digo, porque lo visita uno de un lado, lo visita otro del otro, o sea, se van hasta el Vaticano para ver si él nos da una mano para hablar entre nosotros mismos. Yo siempre he sido muy escéptico respecto de ese tipo de cuestiones. Particularmente creo que hay conflictos y situaciones que son mucho más complicadas dentro del Vaticano que estar dirimiendo las disputas internas de un país en específico. O creo que eso era propio del siglo XIV o el siglo XIII, ¿no? Cuando el Vaticano tenía que lidiar sobre las rencillas con Florencia y demás. Pero en la actualidad lo dudo mucho. Pero obviamente sigue siendo el Papa, sigue siendo argentino, sigue habiendo una lógica de identificación, que eso sí es una verdad. Hay determinados partidos políticos en nuestro país que hacen esa identificación, porque es verdad que los principios católicos, la identificación con el liderazgo del Papa representa, y es algo que algunos los toman y otros no, entonces eso sigue estado vigente, pero que la persona propia del Papa interceda, yo la veo bastante, si es que es poca, me resulta bastante ineficaz, ¿no? Bien. Mario, muchas gracias. Mario. No, gracias por venir acá, estar presente en el like y bueno, vernos nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación y un gusto verlos presencialmente después de tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, nosotros nos vamos a un breve corte, te acompañamos hasta las 12 por el 30 de la TDA o 22 de Supercanal HD. Quédate.